Vamos a leer hoy Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Creo que ustedes escuchaban unas veces sobre Caín y Abel. Y casi todo el mundo escuchaba que Caín fue como un reprobado de Dios, ¿no? Y también Abel fue como un justo, ¿no? Entonces, ¿por qué Abel fue justificado? ¿Y por qué Caín fue como un reprobado de Dios? Por eso necesitamos averiguar sobre este punto, ¿no? Creo que todos ustedes saben que todos los hombres son pecadores en Adán. Y los cristianos son justos en Jesús, por la gracia de Dios. Pero anteriormente yo creía que yo era un pecador por mis malas obras. Aunque yo escuchaba 1000 de veces que somos pecadores por el pecado de Adán. Pero yo creía que yo era un pecador por mis malas obras. Siempre yo creía así. Pero según Romanos capítulo 5, el versículo 12, el pecado entró en el mundo por un hombre, por cuanto todos pecaron. Y la muerte pasó a todos. O sea, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿sí o no? Por cuanto todos pecaron. Y la muerte pasó a todos. Pero yo no creía en ese versículo anteriormente. Sí, claro que sí, el pecado entró en el mundo por Adán. Pues yo soy un pecador, pero mi corazón tenía diferente pensamiento que Romanos capítulo 5, el versículo 2. Pues siempre yo creía que yo soy un pecador por mis malas obras. Yo era como un ignorante y también era un terco. Como Caín. 자, Génesis capítulo 4, el versículo 1. Conoció a Adán a su mujer Eva,
la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adán, ¿qué confesó? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Quiere decir que al mirar su primer hijo, en aquel momento Adán estaba muy contento, ¿sí o no? Por apariencia de Caín, ¿sí o no? Era tan hermoso, era tan lindo, ¿sí o no? Por eso que dijo, he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Usted mil de veces escuchaban que el significado del nombre de Abel, ¿cuál era? Aliento de nariz. Quiere decir que era nada. ¿Ustedes quieren poner en sus hijos ese nombre? Como nada, y la vanidad, y aliento de nariz. Pero al ver su segundo varón, Adán, en aquel momento Abel era tan débil. ¿Sí o no? Era nada. Pero hermanos, aquí dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Pues al leer esto, ¿por qué Caín fue labrador de la tierra? Usted ya ha escuchado que Génesis capítulo 3, el versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Sobre todo, Jehová maldijo. ¿Qué maldijo? 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Aquí dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Quieres Jehová? Maldijo. ¿Qué maldijo? A la tierra. También, ¿qué dijo? Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Pero Caín prefirió que labrador del campo, ¿sí o no? Sobre todo ofreció a Jehová Caín que los frutos de la tierra que Jehová maldijo. Menospreciando a Dios muchísimo. Caín menospreciaba muchísimo a Dios. Porque Jehová ya había dicho a su padre Adán, ¿sí o no? ¿Qué? Maldita serás
la tierra por tu causa. Sin embargo, ¿qué ofreció? Los frutos de la tierra que Jehová maldijo. Hermanos, ¿por qué ofreció a Jehová los frutos de la tierra? Por menospreciar a Dios, por eso. ¿Caín creía en Dios? No. Caín creía en su propio Dios. Por ejemplo, creía en Dios de su pensamiento. No ofreció a Dios según conforme la palabra de Dios, sino que ofrecía conforme su propio pensamiento. Hoy en día muchos están creyendo en Dios de su pensamiento, en vez de Dios de la Biblia. En vez de Dios de la Biblia, ¿sí o no? Yo creía así anteriormente. Aunque no leía la Biblia, ni meditaba en la Biblia, no entendía la Biblia, sin embargo, siempre yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero el verbo era Dios, Dios era el verbo. Si Caín hubiera escuchado a la voz de Dios a través de sus padres, no habría podido ofrecer a Jehová los frutos de la tierra. ¿Sí o no? Pero ofreció a Jehová los frutos de la tierra que Jehová maldijo. Él era un sordo, ¿sí o no? No tenía oído para oír la voz de Dios. Creo que voluntariamente no quiere escuchar la voz de Dios, voluntariamente, por creer en sí mismo. Hermanos, por eso Caín ofreció a Jehová los frutos de la tierra. Hermanos, la tierra era la sombra de nuestra carne. Porque Jehová formó a la carne ¿con qué? Con polvo de la tierra. Pues aquí dice 19, en el capítulo 3, el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Aquí dice, de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y si polvo, volverás. Aquí dice, el verso 17, maldita será la tierra por tu causa. 19, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. También Jehová maldijo a la serpiente que comerás ¿qué? Aquí dice polvo, exacto. 자, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto, capítulo 3, el versículo 14. Jehová Dios
dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí dice, polvo comerás todos los días de tu pecho. ¿Qué comerás? La serpiente. Polvo. Polvo de la tierra. Quiere decir que nuestra carne. Pero Caín, creo que escuchaba todo esto por sus padres. ¿Sí o no? Pero no escuchó ni obedeció a la voz de Dios. Caín. Hoy en día muchos quieren agradar a Dios por su propia obra de la carne. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, ya Jehová maldijo a nuestra carne. Maldijo a la obra de la carne. Pero Caín piensa, no me importaba nada de Dios. Dios mío, toma, así, mi ofrenda. Cuando usted comía en el restaurante un poco lindo, ¿no? Donde había muchos mozos, ¿sí o no? Ellos preguntaban que, ¿quiere carne, asado, bien cocido o medio cocido, un poco fresquito así, ¿sí o no? Para agradar a ¿qué? Los clientes. Pero Caín no. Dios, toma mi ofrenda. ¿Por qué no tomaste así? Llenó muchísimo con Dios. Era tan arrogante, ¿sí? Como Job. Señor, usted quiere comer la carne bien cocido o medio cocido. ¿Sí? Yo siempre pedía a los mozos que a medio cocido. Bien cocido no. Pero Caín no. Aunque Jehová maldijo a la tierra. Sin embargo, toma mi ofrenda de la tierra. Así. Por eso, en Romano capítulo 3, donde está escrito que no hay justo día uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sobre todo, yo leo, no necesitan buscar. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. En el caso de Abraham, 4, ¿qué pues? Romano capítulo 4, el versículo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Quiere decir que Abraham
no pudo agradar a Dios por la obra de su carne. Sino a los hombres sí, pero a Dios no. Entonces, Abraham, ¿cómo pudo ser justificado? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Romanos capítulo 4, el versículo 2. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe. ¿Qué significa? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham ni una vez agradó a Dios por su propia obra de la carne, sino por la fe, sino por creer en Mesías, sino por creer en la buena noticia, según Gálatas capítulo 2. Pero hoy muchos están haciendo la vida espiritual. ¿Cómo caen? ¿Por qué? Creyendo en el Dios de su pensamiento, en vez de en el Dios de la Biblia. En ese capítulo 3, ¿dónde está escrito? Ya Jehová maldijo a la serpiente. Por eso mandó a la serpiente que comerás en toda tu vida, que polvo de la tierra. Y Jehová dijo a Adán que fuiste tomado de polvo de la tierra. Que Jehová maldijo a la carne del hombre. Pero un día Caín ofreció a Jehová ¿qué? Los frutos de la tierra que Jehová maldijo. ¿Sí? Si un mozo hubiera dicho a ustedes que tiene que comer, ¿qué te doy? ¿Sí o no? Tienes que comer la comida que yo te voy a dar, ¿sí o no? Por favor, no me preguntes nada de nada. Bien cocido o cocido. ¿Sí o no? Nunca escuchaba la palabra de Dios. Siempre creía en el Dios de su pensamiento. Por creer en sí mismo. ¿Sí o no? Sobre todo, hoy quiero explicar sobre este punto el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jehová dijo a Caín esto? Si bien hicieres, no serás enaltecido.
algunas personas me decían que, Caín no hacía la buena obra de la carne, por eso Jehová dijo así. No, de ninguna manera. Aparentemente Caín era un hombre muy fiel. Aparentemente él era un hombre muy sincero y diligente. No era un hombre perezoso él. La tierra donde él cultivaba, ¿no? Donde había muchos espinos y cardos. Por eso para cultivar, para labrarse, él sacrificaba muchísimo, ¿sí? Trabajaba tan duro en la tierra. Luego ofreció a Jehová los frutos de la tierra, ¿no? Pues aparentemente él era muy diligente, no era un hombre perezoso. Pero Jehová no acepta. Porque por menospreciar ¿qué? A la voz de Dios. Si hiciera bien, ¿qué tipo de bien era? ¿Quieres que Abel hizo bien, el bien, ante Dios? Porque Abel ofreció la ofrenda según conforme la palabra de Dios. ¿Sí o no? Aquí dice, versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La obra de Abel era el bien delante de Dios. Y la obra de Caín era el mal ante Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Abel ofreció a Jehová según conforme la palabra de Dios. Ofreció ¿qué? Las ovejas. Que él mató a las ovejas. Esas ovejas eran la sombra de Jesucristo. ¿Sí o no? Sobre todo la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. Miren, hermanos, no era mi palabra. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
¿Qué significa por la fe? ¿De dónde viene la fe? Viene de la palabra de Cristo. Primero de oír. Luego viene de la palabra de Cristo. Por la fe, ¿qué significa? Abel ofreció las ovejas por la palabra de Cristo. Y Caín ofreció a Jehová los frutos de la tierra por su pensamiento. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por lo cual alcanzó testimonio de que justo. Por eso Abel era un justo. Él era justo por ofrecer las ovejas a Jehová, según conforme la palabra de Dios. Él era un justo. Pero Caín ofreció a Jehová las ofrendas que por su pensamiento. Era muy terco, ¿sí o no? Génesis capítulo 4. Aquí podemos ver el corazón de la arrogancia de Caín. 7. Si bien hicieres, ¿qué tipo de el bien fue? Ofrecer a Jehová ¿qué? Las ovejas. Abel hizo bien, el bien ante Dios. Pero Caín no hizo bien ante Dios, porque no ofreció las ovejas, sino los frutos de la tierra, que Jehová maldijo. Hoy muchos están creyendo, también pensando que tengo que hacer el bien ante Dios. Como Abel o como Caín. Como Caín. Quiere agradar a Dios por la obra de la carne. Como Caín, ¿sí o no? Pero los justos ofrecieron a Jehová ¿qué? La obra de Jesucristo. Por eso Jehová aceptó a ellos. Si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Qué significa? Caín no hizo el bien, sino Abel. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y tú te enseñorearás de él. ¿Cuál era él? El pecado, sí. Jehová, ¿por qué dijo a Caín esto? Caín creía que, yo puedo dominar sobre el pecado. Yo puedo controlar el pecado. Yo puedo ganar al pecado por mí mismo, así. Aún no se conocía a sí mismo en Adán, ¿sí? Creía mucho en sí mismo. Por eso no escuchaba la voz de Dios.
a través de sus padres. Por eso él no pudo menos que ofrecer a Jehová la ofrenda que Jehová aborrecía mucho, odiaba mucho. Después Adán y Eva cometieron el pecado. Jehová ni una vez aceptó la obra de la carne, ni una vez. Únicamente sino la obra de su amado Hijo, Jesús nada más. Porque nuestra carne ya fue contaminada por el pecado. En Adán. Ya. Por eso en Isaías capítulo 48, el versículo 8, donde está escrito que te llame rebelde desde la vientre. Te llame rebelde desde la vientre. ¿Desde cuándo? Desde matriz. Desde la vientre. Isaías capítulo 48, el versículo 8. ¿Dónde está escrito? Te llame rebelde desde la vientre. Ya Jehová me abandonó, me tiró desde la vientre de mi madre. En el vientre de mi madre. Él me llamaba a mí. ¿Cómo? ¿Bueno o rebelde? Rebelde. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Siempre él me llamaba a mí que rebelde, pecador, hijo de la serpiente, hijo del diablo. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Ya estaba debajo de la sombra de muerte por Adán, por transgresión de Adán. Pero hoy los muchos están ofreciendo a Jehová como Caín, ¿sí o no? Aunque Jehová maldijo a la obra de la carne. Después Adán y Eva cometieron el pecado, ¿sí o no? Pero Dios mío, toma, recibe. Mi sudor, mi propia obra de la carne. Jehová aborrecía, odiaba mucho a la obra de la carne. Sobre todo Caín pensaba que, yo fácilmente puedo ganar al pecado. Puedo controlarme a mí mismo, ¿sí? Para no pecar. Pues cuando Jehová había dicho a Caín que aconteció que el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ya él tenía muchas ganas de matar a Abel, ¿sí o no? Jehová ya vio esto. Pues a ti, ¿qué? A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si Caín si hubiera conocido a su origen en Adán, habría pedido a Jehová que la misericordia. Habría confesado a Jehová que, Dios mío, yo no puedo controlarme a mí mismo para no pecar. Ten misericordia de mi Señor. Señor, yo no puedo ganar al pecado por mí mismo, Señor.
ten misericordia de mí. Señor, yo soy un esclavo de pecado nada más, Señor. Diferente que David, Señor. El corazón de David era totalmente diferente que el corazón de Caín. El que confesó. El músico principal, Salmos, cántico de David. Las iniquidades prevalecen contra mí. Las iniquidades ganan contra mí. Las iniquidades prevalecen contra mí. ¿Quieres que el pecado gana a mí? ¿Sí? Pues él confesó que más nuestras rebeliones tú las perdonarás. Él no tenía esperanza en su carne, sino en Jesucristo. Las iniquidades prevalecen contra mí. Las iniquidades prevalecen contra mí. Según Salmos capítulo 65, el versículo 3. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. El corazón de David era totalmente diferente que el corazón de Caín. Yo puedo ganar al pecado. Yo puedo tirar mi deseo. Caín pensaba así. Pues cuando él escuchó que tú te enseñoreas del pecado, ¿no? Al escuchar esto, él no pidió a Dios la misericordia. Ni tampoco confesó a Jehová que, Señor, yo no puedo ganar al pecado por mí mismo, Señor. ¿Cómo yo puedo enseñar del pecado, Señor, por mí mismo, Señor? Ten misericordia de mí, Señor. Señor, yo soy una semilla de pecado por mi Padre, Señor. Señor, yo soy una semilla de pecado por mis padres, Señor. Pero David tenía el diferente corazón que Caín. David que confesó. Mi madre me concebió en el pecado. He sido formado en la maldición. David no creía en sí mismo. David confesaba que sin Dios yo no puedo ganar al pecado. Por eso él necesitaba a Mesías, ¿sí o no? Por eso él necesitaba a Jesucristo. Necesitaba al Salvador, el Salvador, ¿sí o no? Del pecado. Las iniquidades prevalecen contra mí. El rey David exactamente conoció a su origen en Adán. Pues él siempre pedía a Dios que ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero Caín creía muchísimo en sí mismo. Yo puedo agradar a Dios por mí mismo. Yo puedo ganar al pecado por mí mismo. Yo puedo controlarme a mí mismo para no pecar un poco. Algunos mucho. Ellos pensaban que eran mejor que David. Eran mejor que el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo también, ¿qué confesó?
Él era que perdido al pecado, ¿sí? Segundo Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Miserable de mí. Pero Caín de ninguna manera. Él sabía confesar a Jehová que miserable de mí, no. Al contrario, yo puedo hacer todo. Soy un hombre muy confiable. Yo también pensaba así como Caín anteriormente. Yo creía así como Caín anteriormente. Yo puedo controlarme a mí mismo para no pecar un poco, a veces un poco más. Pero un día me di cuenta que yo no puedo ganar el pecado sin Cristo Jesús. Ni tampoco puedo controlarme a mí mismo para no pecar sin la misericordia de Dios. Soy un esclavo del pecado nada más. Al escuchar esto, Caín, que tú te enseñorearás de él, del pecado, ¿sí o no? 8. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Directamente mató. Sin embargo, andando como si fuera un arrogante. Porque según el punto de vista de Caín, Jehová era un Dios injusto. Y su hermano menor también era un hermano que injusto. Dios es un Dios injusto, Jehová. No, a mí no me gusta. Sin él yo puedo vivir tranquilamente. Mira, yo soy un buen labrador del campo. El año pasado yo cosechaba muy bien. ¿Sí o no? Entonces, sin Dios yo puedo vivir tranquilamente. Sin Dios yo puedo vivir tranquilamente. Porque tengo mucha plata. ¿Sí o no? Los muchos están pensando. Tengo buena salud y mucha plata. Mucha inteligencia. ¿Sí o no? Jehová conoció muy bien a Caín. Porque Caín ahora tiene mucha arrogancia en su corazón. Por eso Jehová advirtió a él. 12. Cuando labras la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. No te volverá a dar su fuerza. Caín se ilusionaba que él cosechaba muy bien los frutos de la tierra por sí mismo, de ninguna manera. Hermanos, por eso el rey Saúl también era engañado por el diablo así. Ya tengo todos, los militares valientes y poderosos, inteligentes, porque ya yo juntaba a ellos para mi propio reino, ¿sí o no? Entonces, ¿quién puede matar?
¿Quién puede humillarme a mí? De ninguna manera. Como Caín, ¿sí o no? Pero un día Jehová enseñó a Saúl que su debilidad por Goliat. Primero, luego los muchos filisteos, sobre todo el rey Aquis, del rey de los filisteos. ¿Por qué ustedes están viviendo bien, ganando bien, comiendo bien, todo por la gracia de Dios? Pero Caín no entendió esto. Ay, sin Dios. Dios, yo soy un vigilante para mi hermano, aunque mató a su hermano. Sin embargo, gritaba en voz alta a Dios, ¿sí o no? Yo soy un vigilante de mi hermano menor, aunque mato. Menosprecio muchísimo a Jehová. ¿Por qué? Por su habilidad humana, ¿sí o no? Sin Dios, yo puedo vivir bien. Mira mi terreno, mi campo. Yo puedo vivir por mi campo, ¿sí o no? Sin Dios. Pero Jehová, ¿qué dijo? 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Por primera vez dijo a Jehová esto. ¿Quién necesita el Salvador? ¿Quién necesita el Mesías? Los que se conocen a sí mismos en Adán como Abel. ¿Sí o no? Abel sé que se dio cuenta. Yo no puedo agradar a Dios por mí mismo, por mi propia carne, sino por las ovejas. ¿Sí o no? Que por Mesías. ¿Cuál es la mejor cosa que una persona ha hecho en su vida, en la tierra? Aceptar a Mesías en el corazón. Aceptar la sangre de Cristo. Aceptar la obra de Jesucristo. ¿Cuál es la mejor cosa que una persona ha hecho en su vida, en la tierra? Aceptar Mesías. Como Abel. ¿Sí o no? Pero Caín no necesitaba Mesías. Ni necesitaba el Salvador. Tampoco necesitaba la misericordia de Dios. Jesús que dijo, y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Mientras que Abel ofrecía a Jehová. Señor, sin Mesías, usted no puede aceptarme. Señor, primero acepte mi ofrenda. Mesías, para aceptar. Pero Caín no necesitaba Mesías. Yo soy un buen labrador de la tierra.
yo ahora estoy ganando bien, comiendo bien, durmiendo bien, andando bien. Yo ando muy bien ahora, más que anterior. ¿Quién puede destruirme a mí? Nadie, nadie. Ahora tengo todo, como el rey Saúl, ¿sí o no? Mira mis soldados, altos, fuertes, lindos, inteligentes. Ay, sacerdote de Jehová, ay, a mí no me gusta ellos. Siempre, oh Jehová, Jehová, ten misericordia de nosotros. Sacerdotes. Mata a ellos, hasta toda su familia. No tiene valor. ¿Sí? ¿Profetas? No, a mí no me gusta profeta. Después él fue el rey de todo Israel. Casi ni una vez consultó a Samuel. ¿Sí? Aún Samuel vivía, pero él nunca consultaba a él. Nunca consultaba a Jehová. Después de Samuel murió, una vez hecho adivinos, ¿sí o no? Pero cuando él quería consultar a Jehová, Jehová no respondió a él. Por eso buscaba a los profetas, pero todos desaparecieron. Pues no pudo menos que buscar a una adivina. ¿Sí? Él era muy engañado por el diablo, como Caín. Caín era muy engañado por el diablo, ¿sí o no? Yo puedo. Mira mi bodega, donde hay muchos frutos de la tierra. Sin Dios puedo vivir tranquilamente. Pues cuando Jehová decía a él, siempre menosprecia. Tú eres un Dios muy injusto, como mi hermano menor Abel. Jehová ya sabía qué causa. ¿Por qué Abel era un hombre muy arrogante en el corazón? A él, aquí dice, cuando labores la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extraño serás en la tierra. Ahora escucha, primera vez él confesó, grande es mi castigo para ser soportado. Pues un día yo entendí que yo no puedo controlarme a mí mismo para no pecar. ¿Por qué? ¿Qué causa? Por mi origen en nada. Yo era una semilla de pecado. Era que recién yo necesité que Mesías, Salvador. Necesité la obra de Jesucristo y la sangre de Él para agradar a Dios, para ser aceptado por Dios. Pues ya le di a ustedes un hermano ciego. Un hermano, ¿quién era un ciego? Cuando su pastor predicaba en púlpito, él siempre menosprecia, secretamente, aunque era un ciego. Él era muy ciego, pero qué extraño, aunque él era un ciego, pero tomaba en bici con su esposa.
su esposa a la derecha, a la izquierda. Adelante. También a veces, cuando el sonido de la iglesia no funcionaba, era que él arreglaba el sonido de la iglesia, así, aunque él era un ciego. Hace 30 años ganaba mensualmente $10,000. Hace 30 años. Eran muchos o pocos. Muchos. Él siempre, era como un terapista, como sea, masajista, pero para curar la enfermedad del cuerpo. Cuando su pastor predica en púlpito que sin Dios nadie puede de ninguna manera pastor. Sin mí, ¿cómo usted puede mantenerse de la iglesia? ¿Cómo puede pastorear? Pero un día él tenía que apagar la lámpara que estaba en su escritorio, ¿sí? Pues buscando la tapa, pero era que él no pudo buscarla. Pues se asustó y se apagó con sus manos, así. Así. Por eso, exactamente, 4 sus dedos fueron quemados. Aquí, 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 aquí. Así. Por eso él no podía trabajar más de un mes. Cuando yo pastoreaba en Bogotá, Colombia, él vino a Bogotá y a testificar eso. Durante más de un mes, él vendía sus 4 dedos así. Que es, ahora yo no puedo trabajar, no puedo ganar. Él me testificó eso. Pastor, exactamente Jehová quemó mis 4 dedos. Este. Él me humilló, me castigó. Pastor. Luego él no podía pensar, no podía hablar en su corazón que por mí. No. Todavía ustedes piensan que, yo puedo ganar al pecado sin Jesús. Sin Dios yo puedo vivir. De ninguna manera. David confesó que las iniquidades prevalecen contra mí. También confesó a su origen y pidiendo a Jehová que la misericordia. Él siempre necesitaba el Mesías. Siempre necesitaba Cristo. Siempre necesitaba la misericordia de Dios. Solo para recibir la salvación, no. Para hacer la vida espiritual hacia la vida. Para ganar el dinero, para estudiar bien, para negociar bien. Todo, para todo esto, ¿sí o no? Por eso, yo no quiero que ustedes se ilusionen como Caín. Él realmente era nada. Era un polvo de la tierra, nada. Pero él solo se ilusionaba. ¿Sí o no? Siempre pensaba, yo soy muy especial. De ninguna manera. Era un polvo de la tierra, nada. Por eso, un día Jehová dijo a Jacob que gusano de Jacob, luego Israel. ¿Qué significa Israel? El que gana a Dios. ¿Por qué gana a Dios? Con todo su corazón pedía al varón de Dios que ten misericordia de mi Señor. Voluntariamente Jehová ha perdido a Jacob.
y cambió su nombre de Jacob a Israel. Pero gusano de Jacob. Gusano de ángel. El pastor, porque yo soy gusano de ángel. Gusano de pastor 아니지. 지금 por eso quiero que ustedes entiendan sobre este punto. Oremos. Padre